Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la serie de comentarios a las enseñanzas de Seth. Y esta vez estamos con el libro Habla Seth 2. Y habíamos comenzado recientemente el capítulo 7, los distintos estados de la conciencia, el simbolismo y el enfoque múltiple. Y como he dicho, bueno, pues ya habíamos hecho una primera sesión cortita, porque, bien, yo tenía algo de prisa en aquel momento y lo dejamos en un descanso, el descanso del minuto 22:01. Entonces vamos a comenzar leyendo un comentario que hace Rob, pues precisamente aprovecha ese descanso para hacer un comentario personal de los que él hace. Y por tanto, en la página 111 del libro regular comenzamos la lectura, que dice así: 22:01. El trance de Jane había sido muy bueno. Le dije que pensaba que el material de la sesión era excelente. En el descanso, cada uno de nosotros formuló una pregunta. Yo quería estar seguro de que el material que habíamos recibido hasta el momento sobre los que hablan trataba adecuadamente de los métodos que les permiten comunicarse con otros, tanto en el estado de vigilia como en el estado de sueño. Bueno, efectivamente, pues anteriormente, en los capítulos anteriores, Seth ha estado hablando bastante sobre una serie de personas que ha habido a lo largo de toda la historia de la humanidad que han sido divulgadores de todas las épocas. Claro, no divulgadores como ahora que lo hacemos muy cómodamente a través de Internet, sino que eran personas que iban desplazándose por el mundo e iban hablando de todos estos conceptos más elevados de lo que es, bueno, pues lo que conocemos hoy en día como la espiritualidad, pero que no solo lo hacían en estado de vigilia, también lo hacían en estado de sueño en otros niveles dimensionales. Con lo cual, pues parece ser que eran divulgadores a tiempo completo, no descansaban. Pues bien, dice Rob que quería estar seguro que la información que había recibido de ser referente a los que hablan contaba todo sobre los métodos que les permitían comunicarse con otras personas, tanto en el estado de vigilia como en el de sueño. Dice Rob que quería saber más sobre el entrenamiento de los que hablan, sobre quién lo dirigía y sobre sus intuiciones y sus experiencias en los sueños. Bueno, en resumen, que Rob no quedó contento con la información que dio Seth y quería preguntarle más sobre los que hablan. La pregunta de Jane la había provocado el material de la sesión 560 del capítulo 3. Quería saber el nombre de la tercera personalidad que conforma las tres partes de la entidad de Cristo. Es decir, nos dijo Seth, bueno, es que lo que es la entidad de Cristo, que es una entidad arquetípica formada por las conciencias álmicas fractales de la fuente, representa el drama crístico en todos los escenarios del sector donde interactúa. En el libro de Urantia, a esta entidad crística se la conoce como Micael de Nevadón, que es quien dice que fue aquí Jesús de Nazaret como personaje humano. Pero dice Seth, es que esa entidad crística no representa el drama crístico en cada escenario nunca de la misma manera, y aquí en la Tierra la forma en la que se ha representado ha sido bastante diferente de lo que finalmente os ha llegado, que se ha realizado. Bastante de lo que se ha representado ha sido por implantes de memoria. Claro, este tema es tan abrumador y tan avanzado para nosotros que realmente pues se escucha y se deja pasar un poco mentalmente, como diciendo, bueno, no estoy preparado para que me digan que la figura de Jesús no existió tal y como yo pienso que existió, tal y como he recibido de la historia bíblica y tal y como se recibe, por ejemplo, pues de un texto tan extraordinario como el libro de Urantia. No estoy preparado para ello. Pues bien, Seth considera que ya en la década de los 60 las personas que estaban en el camino espiritual consciente
sí que estaban preparadas para ir empezando a oír que no solamente no fue la vida de Jesús tal como nos llegó el relato histórico que tenemos de ella, que reproduce también el libro de Urantia. Dice, no solo no fue así, sino que además esa entidad crística que representó aquí el drama a través del personaje Yeshua ben Yosef, Jesús de Nazaret, lo hizo a través de otras dos personas físicas. Y se dio el nombre de una de ellas, Juan el Bautista. Bueno, claro, realmente pues no podía ser otro, ¿no? Acordaos que la anunciación por el arcángel Gabriel a María de que iba a tener un hijo de destino, un hijo de misión divina, se había producido meses antes con su prima Isabel, madre de Juan el Bautista, con lo cual, en fin, eran dos anunciaciones en una misma familia, entre dos primas. Pues bien, dice Seth, es que Juan el Bautista fue otra de las encarnaciones de Jesús simultáneas para realizar esa representación de ese drama crístico. Esto no es de extrañar, puesto que Juan el Bautista, pues realmente empezó la divulgación de lo que Jesús posteriormente llamaba el Evangelio del Nuevo Reino, antes que Jesús, solo que, bueno, pues de una forma muy introductoria, ¿no? Jesús fue el principal personaje. Pues bien, dijo Seth que había 3 encarnaciones simultáneas de esa entidad crística, la que el libro de Urantia llamaría Micael de Nevadón, 3 encarnaciones simultáneas aquí representando el drama crístico. Una fue Jesús, otra Juan el Bautista y la otra no lo nombra. No lo nombra y sí lo nombra en Habla Seth 3. Pero bueno, nosotros lo vamos a dejar ahora mismo también evitando todo tipo de spoiler. No vamos a decir cuál es esa tercera representación encarnada de la entidad crística en la tierra, aparte de Jesús y Juan el Bautista. No lo vamos a decir, vamos a dejar que el que quiera pues vaya a Habla Seth 3 y lo consulte, que es lo propio. Pues bien, estas son las dos preguntas que nos cuenta Rob que le hicieron en el descanso. Explica todo esto que he explicado, lo explica otra vez Rob. Que Jane quería saber el nombre de la tercera personalidad que conforma las 3 partes de la entidad de Cristo, según postulaba Seth. Paréntesis. En el capítulo 7 del libro de Jane, el material de Seth, Seth dio como miembros de esta entidad a Cristo, por supuesto, bueno, Cristo, a Jesús. Cristo es la entidad crística, pero bueno, históricamente se le conoce como Cristo. A Jesús y a Juan el Bautista. Cierra el paréntesis. Sigue explicando Rob. Le dije en aquel momento a Jane que pensaba que Seth tenía intención de tratar esta cuestión con mucha más profundidad más adelante en este libro. Pues bien, yo ahora mismo no recuerdo si lo trata en Habla Seth 2, que es el que estamos ahora comentando, o en Habla Seth 3. Me suena que es en Habla Seth 3, pero en cualquier caso, esta es la explicación de Rob que nos traslada como que ocurrió en ese descanso del minuto 22:01. Recordemos que esta sesión empezó en el capítulo anterior, al final, a las 21:17. Llevaban ya 3/4 de hora. Estos 3/4 de hora era un poquito de final del capítulo 6, pero la mayoría era del capítulo 7. Y aquí, bueno, pues por recordar un poquito qué es lo que estaba explicando Seth antes de que sigamos con el texto, pues bien, Seth ha empezado aquí a hablar de los distintos estados de la conciencia, de la cuestión del simbolismo. Todavía no ha dicho nada del enfoque múltiple, pero antes de continuar en lo que es la redacción de Seth después de este minuto 22:01, yo quería hacer una pequeña reflexión para que se entienda algo más lo que viene a continuación. Bien, Seth nos dice que tenemos diferentes estados de conciencia y unos son conscientes y otros son inconscientes. Claro, esto parece una contradicción de términos, pero si tenemos estados de consciencia, ¿por qué unos son inconscientes? Bueno, pues porque así está realizado el diseño. La mente del personaje humano es como una pirámide.
el vértice, la puntita de la pirámide, ese triangulito arriba, es la consciencia de vigilia. Es decir, es el conjunto de contenidos mentales que manejamos desde que estamos despiertos por la mañana hasta que nos dormimos por la noche. Bajando por esa pirámide tendríamos ya todo un enorme contenido inconsciente, enorme, pero de diferente grado. Justo debajo de la consciencia está la subconsciencia cercana, que es aquel conjunto de contenidos mentales que se pueden llevar arriba del vértice haciendo un sencillo ejercicio de memorización que hice ayer, como me llamo, en fin, pues cosas muy sencillas que se pueden recordar rápidamente. Luego hay una subconsciencia intermedia, hechos de la vida humana, una subconsciencia pues ya lejana, que esa en principio no podemos conscientemente traer sus contenidos a la punta del vértice de la consciencia porque se corresponde con otras experiencias vitales y debido al diseño del velo de olvido tendríamos que acudir a técnicas en estado de trance, técnicas de visualización, técnicas de canalización, técnicas de hipnotismo. Pues bien, estas técnicas te inducen estados de conciencia, prefiero decir yo, diferentes. Pues de estos de lo que empezó a hablar Seth, de estos diferentes estados de conciencia, cuando uno está completamente despierto, cuando uno está imaginando, despierto pero imaginando, cuando uno está despierto, ha empezado a imaginar, pero como estaba recostado, pues está quedándose un poco en un estado de ensoñación, cuando uno entra en un trance deliberadamente en estado de meditación, cuando uno se somete a una sesión de hipnosis o avanza más profundamente en ese estado de meditación intencionalmente para ir cada vez a niveles de la conciencia cada vez más profundos. Y bueno, pues ya al final todas tus vidas pasadas, todas las experiencias en el espacio-tiempo y todo el contenido de la gran mente infinita del espíritu y todas sus experimentaciones. Eso también es inconsciente nuestro. Pues bien, claro, nosotros tenemos que entrar en estados de conciencia cada vez más profundos para poder ir teniendo desde aquí, desde este diseño de personaje humano, el más limitado de todos, un pequeño atisbo de los contenidos que hay por allí, ¿no? En principio, ahora mismo muchísima parte de nuestra inconsciencia, nada más que el vértice de arriba son contenidos que podemos rescatar inmediatamente ahora mismo, pero el resto están velados. Bien. Nos habló también Seth del simbolismo. Y no solo para introducirnos el simbolismo, sino porque a lo largo de todo este capítulo va a hablar de los símbolos. Y yo, para que se entienda un poco, voy a acudir a un concepto que se maneja inicialmente en un curso de milagros, aunque luego después también lo maneja Seth, para entender lo que es el simbolismo. Y es cómo es la operativa de la mente del personaje humano, un personaje diseñado para experimentar en un determinado entorno, con unas determinadas circunstancias, forma, separación, escasez, mortalidad, en fin, toda una serie de circunstancias. Y entonces, este diseño de esa experiencia requiere un diseño de la operativa de la mente muy limitado y muy concreto. Este diseño de la operativa de la mente es precisamente lo que en un curso de milagros se denomina como la proyección y la percepción, que yo, explicando un curso de milagros, pues vengo en llamar el bucle proyección-percepción. Y es sencillamente que en la experiencia de personaje humano, de una manera o de otra, se proyecta como símbolos mentales, emocionales y físicos todo el conjunto de sentimientos, emociones e ideas
que pertenecen a la parte inconsciente de la pirámide de lo que es la estructura de la mente humana. Algunos que están en el vértice de la pirámide, pero la gran mayoría inconscientes para la mentecita material del personaje humano. Digo mentecita material porque es la que utiliza para precisamente ser plenamente consciente en su aventura en el nivel físico material o tercera densidad, que también se le puede decir. Entonces, la proyección lo que hace es que todo sentimiento, toda emoción, toda idea, todo concepto y toda creencia lo proyectamos fuera de nosotros en vez de en un cuadro bidimensional, en un cuadro tridimensional. Seth hace muchas veces el símil de el que pinta el cuadro. Nosotros somos los que pintamos un cuadro tridimensional, lo hacemos proyectando esas ideas. Recordad, para entenderlo mejor, que el espíritu ha diseñado la exploración del espacio-tiempo con un mecanismo sofisticadísimo, que es que el pensamiento puro del espíritu, innato en él, de esa gran mente infinita, dentro del espacio-tiempo se manifiesta como energía, energía que puede ser cada vez más densa y puede llegar a formar incluso formas separadas, que cuando son muy densas son las formas físicas separadas, todos los objetos que tenemos a nuestro alrededor, comenzando por nuestro propio cuerpo. Todo es una proyección mental densificada energéticamente de nuestras ideas, nuestras creencias, nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y va por niveles. Por eso, la proyección en el entorno físico-material se corresponde con la mentalidad físico-material, que es la que manejamos aquí, aunque sea inconsciente para nosotros. Por eso nos representamos todo físicamente. Pues, ¿qué es físicamente? Pues, efectivamente, que tiene unas características de manifestación energética, de densidad, de la amplitud de la onda, de la frecuencia, en fin, todo lo que ya físicamente sabemos que es la física de las partículas, pues gracias a eso podemos representar los objetos, pero lo hacemos nosotros en tiempo real, como un pintor que va pintando su cuadro. Dice Seth además, bueno, es que ese pintor se pinta a sí mismo dentro del cuadro y como es tridimensional y además es dramatizado y animado y dinámico en el tiempo, interactúa dentro de él. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Seth en esta primera parte? Pues que en los diferentes estados de conciencia que podemos nosotros adquirir, esos estados de imaginación y trance cada vez más profundo, tenemos un conjunto de símbolos que son aptos en cada uno de esos estados de trance. Los símbolos aptos en el estado de conciencia de vigilia, perfectamente despiertos, entre el despertar y el dormirse por la noche, esos son símbolos físicos. Y todo lo que nos rodea son símbolos que representan nuestras ideas, nuestras emociones y nuestros sentimientos. ¿Qué pasa? Que una vez que los proyectamos, obtenidos de nuestro inconsciente, porque no somos conscientes ni de que los proyectamos, ni qué están representando esos símbolos, ni qué ideas y emociones representan esos símbolos. No somos conscientes de nada de eso. Pues bien, hacemos una proyección inconsciente y luego el personaje está dotado de otros elementos del diseño de la experiencia humana, que son los sentidos físicos, los ojos, los oídos, y percibe el tacto, el gusto, y percibe lo que previamente ha proyectado, para que haya una altísima verosimilitud de la experiencia. Y luego, además, en cada escenario hay un acuerdo de proyección-percepción general para todos los que participan en ese escenario. Todos los que salen a escena en un determinado escenario tienen un marco, en la Tierra, por ejemplo, es un marco muy rígido de proyección-percepción, para que todos puedan observar
los símbolos proyectados por los demás de una forma bastante uniforme. Bueno, esta es una explicación previa que nos va a servir para continuar una explicación previa que nos ha llevado 20 minutos, pero creo que era interesante hacerla para ahora poder entender mejor lo que nos va a decir Seth sobre, sigue hablando, el título del capítulo, los distintos estados de la conciencia, el simbolismo y el enfoque múltiple. Pues bien, nada más que hemos hecho una pequeña introducción, porque esto es un tema que daría para estar hablándolo muchísimo. Seth, de hecho, habla muchísimo de todo este tema, es decir, es como su tema principal. A lo largo, además, de todos sus libros, de todo el material de Seth en sentido amplio, en sentido genérico, no el libro, el material de Seth, sino de toda la información que dio Seth, uno de los temas centrales es precisamente el que creamos nuestra realidad procedente del interior, precisamente por ese mecanismo de proyección-percepción que acabamos de describir. Pues bien, después de la explicación de Rob del minuto 22:01, que es donde nos quedamos en la sesión anterior, continúa Seth y dice así: bien, los objetos físicos son vuestros símbolos más evidentes y precisamente por esa razón no os dais cuenta en absoluto de que lo son. Claro, porque estamos tan acostumbrados y se ha realizado un diseño tan sofisticado para que nuestra experiencia física nos parezca verosímil y la única experiencia posible, que todo lo que vemos a nuestro alrededor no pensamos que son símbolos creados por nosotros de nuestras ideas, emociones y sentimientos. Pensamos que son cosas. Entonces, estamos tan acostumbrados a manejarnos con las cosas que no acabamos cayendo en ningún momento, salvo que nos lo digan, que son símbolos proyectados por nosotros mismos. No os dais cuenta en absoluto de que lo son, dice Seth. La conciencia trabaja con distintas clases de símbolos en los diferentes niveles. En los diferentes niveles de esa pirámide, desde lo más consciente a lo más subconsciente, y correspondiéndose a diferentes estados de trance y de sueño. Trabajamos con diferentes símbolos, cada uno para su nivel. Los símbolos son un método de expresar la realidad interna, proyectada hacia afuera. Cuando el alma trabaja en una dirección y usa su conciencia, alma como mente, personalidad antecedente de el personaje de nivel dimensional inferior con su submente y su subpersonalidad. Cuando el alma trabaja en una dirección, por ejemplo, hacia lo físico, y usa su conciencia, expresa su realidad interna a través de la mayor cantidad posible de símbolos, recurriendo a un simbolismo vivo y cambiante. De hecho, nuestra vida, pues fijaos si es variada, si aparecen cosas en ella y situaciones diferentes. Nuestro propio cuerpo, que es el primer símbolo que utilizamos para representar nuestro drama individual en la vida humana, nuestro cuerpo ni siquiera permanece constante durante cada una de esas secuencias de experiencia que tenemos aquí. Un simbolismo vivo y cambiante. Cada símbolo es, en la medida de su propio alcance, consciente e individual. Símbolos, además, muy específicos, cada uno los suyos. Dice individual, y eso se entiende perfectamente. Cuando dice que cada símbolo es, en la medida de su propio alcance, consciente, no se entiende tanto. Yo lo interpreto como que es consciente para la mente profunda, no para la mentecita del personaje. El ser interno sabe qué significa ese símbolo y a qué idea se corresponde. El personaje no. El personaje precisamente tiene ese símbolo ahí para que se pueda representar el drama histórico de esa vida
previamente planificado y elegido, pero a la mayor verosimilitud posible. Por eso para el personaje humano está vedado qué significa el símbolo, pero el ser interno lo sabe perfectamente. Así interpreto yo este consciente. Al hacer esto, el alma crea continuamente nuevas variedades de realidades internas para ser exploradas. Finitas, finitas. Impresionante. El primero que nos lo dice con tal nivel de detalle es Seth. Cuando trabaja en la dirección opuesta, por así decirlo, el alma se desprende de todos los símbolos, dirección opuesta hacia la fuente. Una dirección que es la que está tomando ahora, la que nos importa a nosotros, hacia la experiencia humana en tercera densidad, la dirección opuesta pues hacia la fuente. ¿Cuándo hacemos eso? En estado de sueño. Cuando trabaja en la dirección opuesta, por así decirlo, el alma se desprende de todos los símbolos, de todas las representaciones y, usando su conciencia de manera diferente, aprende a investigar su propia experiencia directa. Claro, esto ya lo conocemos, los que hayan estudiado un curso de milagros, pues sabrán pues lo que allí se repite de una forma constante y es la cuestión de la percepción. Nosotros tenemos que corregir la percepción antes de pasar al conocimiento. Pues bien, esto es lo que dice Seth, que es ir en dirección opuesta. Nosotros ahora percibimos muchos símbolos, pero según vamos corrigiendo, evolucionando y avanzando hacia nuestro ser real, vamos percibiendo cada vez menos símbolos, dice aquí Seth. Cuando trabaja en la dirección opuesta, por así decirlo, el alma se desprende de todos los símbolos, de todas las representaciones. Y llega un momento en que se acaba la percepción y pasamos al conocimiento unificado del espíritu en su estado originario. Y usando su conciencia de manera diferente, aprende a investigar su propia experiencia directa. Experiencia directa no suena a los de un curso de milagros. El conocimiento directo, sin símbolos, sin percepción. Bueno, eso en grado, por supuesto, hasta llegar a la fuente, pero en la dirección hacia la fuente, cada vez en mayor grado, sin símbolos, cada vez menos símbolos, cada vez menos percepción, cada vez más experiencia directa. Luego lo va a decir Seth, pero lo voy a adelantar porque creo que viene bien para entenderlo. Nosotros aquí tenemos un cuerpo físico denso. Vamos a la cuarta densidad, nivel dimensional sexto o astral, y tenemos un cuerpo mucho más ligero. Vamos a la siguiente, a la mental, 5D. Podemos llegar a tener un cuerpo mental, ser conscientes de nuestro cuerpo mental, que ya no tiene forma física. Y entonces nos vamos despojando, vamos abandonando símbolos y diseños perceptivos hasta que llega un momento en que tenemos una experiencia directa, como diría Waldo Vieira en su diario de experiencias fuera del cuerpo físico, conciencia libre. Sin símbolos que se interpongan entre ella y la experiencia, se perfecciona a sí misma el alma, explorando el espacio-tiempo, en un tipo de realización valiosa que vosotros en el presente solo podéis entender simbólicamente. Nosotros estamos tan acostumbrados a percibir ahora mismo símbolos, todas las cosas materiales que nos rodean, incluyendo nuestro propio cuerpo físico, que no nos podemos imaginar estando por ahí como una conciencia libre y ningún símbolo. Solo podemos entenderlo, valga la redundancia, simbólicamente. Es decir, imaginándonos símbolos de eso, pero no viviendo la experiencia directa. Bien, estos esfuerzos se realizan cuando estáis dormidos y cuando estáis despiertos, porque despiertos también manejamos mucho subconsciente cercano. Es decir, cosas que ocurren, podríamos darnos cuenta de ellas, pero no nos damos cuenta de ellas porque estamos distraídos o despistados. Bueno, pues, en fin, la luz me está cambiando su tonalidad.
ella solita ha decidido. Ella solita, aparentemente. Bien. Esto que acabo de decir de la luz no es nada más que la siguiente secuencia de un conjunto de secuencias que ocurren aquí en esta casa. Pero bueno, esto será tema de otro vídeo en su caso. Dice Seth, estos esfuerzos se realizan cuando estáis dormidos y cuando estáis despiertos. No obstante, una vez que sois conscientes de estas actividades, os es posible sorprenderos a vosotros mismos en los distintos estados de conciencia e incluso a veces seguir vuestro propio progreso, especialmente en los estados de sueño. ¿Qué dice Seth? Que podemos hacer consciente lo inconsciente. Es decir, ser cada vez más conscientes, no solamente en la vertiente de la espiritualidad, del cambio de mentalidad, ni de la familiarización con la energía sutil, sino en la vertiente de la espiritualidad de la multidimensionalidad. Podemos entrar en imaginación, antes de la imaginación, en nuestra vida, como dice Eckhart Tolle, una presencia consciente absoluta de todo lo que haces, no estar perdido en los devaneos de esa mente parloteante que puedes ir hasta chocándote con las farolas por la calle porque no te das cuenta ni por dónde vas. Pues no. Ser perfectamente consciente en el nivel puramente físico-material y ser consciente, muy consciente de los pensamientos y de los devaneos de esa mente parlante, ser consciente también cuando entras en trance, ser consciente cuando haces lo que aquí denominamos viajes astrales, que es el turismo dimensional natural que hacemos habitualmente, ser consciente de toda la simbología que utilizas en cada uno de esos estados de conciencia. Vamos a repetir, no obstante, una vez que sois conscientes de estas actividades, para eso nos lo dice Seth, estad vigilantes, estad alerta y practicad técnicas para poder estarlo en niveles o estados de conciencia cada vez más profundos. No obstante, una vez que sois conscientes de estas actividades, os es posible sorprenderos a vosotros mismos en los distintos estados de conciencia, siendo consciente. Por ejemplo, los sueños lúcidos o los viajes astrales. E incluso a veces seguir vuestro propio progreso, especialmente en los estados de sueño. Porque Seth, recordemos que otro de sus motivos de revelación principales es que despertemos, es decir, nos hagamos cada vez más conscientes a nuestra naturaleza multidimensional. Y aquí lo podemos hacer básicamente a través de los estados de trance y de los estados de sueño. En este punto, vuestro cuerpo es vuestro símbolo más personal y, repito, el más evidente. Claro. ¿A qué obedece el que cada uno tenga el cuerpo que tiene? A un propósito de experimentación concreto. Yo quiero experimentar esto, por lo tanto voy a ser hombre o mujer y voy a tener estas características y, en fin, esta altura, este grosor, este peso, esta complexión física, este parecido. Claro. 22-23. Vosotros utilizaréis el concepto de un cuerpo en casi todos los estados de conciencia. Físico, cuerpo material. Astral, cuerpo emocional, mucho más ligero que el físico. Mental, cuerpo mental. Ya no hay apariencia física, pero puede haberla. También se dice no. A partir de ahí ya es la conciencia libre. Pero puedes seguir representándote cuerpo, solo que ahí ya no te ves inconscientemente obligado a representarte un cuerpo humano, sino que ya puedes representarte el cuerpo que te dé la santa gana, porque eres suficientemente consciente para saber que puedes hacerlo.
Por eso dice Seth, vosotros utilizaréis el concepto de un cuerpo en casi todos los estados de conciencia. Claro, porque conciencia es percepción. Cuando hay conciencia y hay percepción, hay proyección. Cuando se proyecta, el primer símbolo que se proyecta es el cuerpo. Aquí en lo físico, un cuerpo que crees que te ha sido dado y no tienes nada que ver con él. En la densidad séptima, el cuerpo que te dé la gana en cada momento. Ahora este, ahora el otro, ahora un pulpo, ahora un... sea. Cuando salís de vuestro cuerpo físico en una experiencia de viaje astral, realmente salís en un cuerpo que es ligeramente menos físico, cuerpo emocional, que diría Waldo Vieira, cuerpo astral, 1000 veces más ligero que el cuerpo físico, dicen por ahí, el mismo Waldo. Este a su vez se descarta más tarde por otro cuerpo aún menos físico, cuerpo mental. Son nombres que le ponemos nosotros a todo esto. Imaginaos diferentes niveles dimensionales cada vez menos densos y menos ubicuos, menos formales. Entonces se tienen cuerpos pues diferentes del cuerpo físico. En fin, menos restrictivos, menos densos, cada vez más libres, más sutiles. Este cuerpo, a su vez, se descarta más tarde, pasas el 4D y vas a 5D, 6D, 7D, por otro tipo de cuerpos, dice Seth, por otro menos físico. Pero la idea de la forma es un símbolo tan importante, la exploración del espacio-tiempo. ¿Para qué se hizo un escenario de espacio-tiempo sino para explorar la forma en todas sus infinitas variedades? Pero para explorar la forma. ¿Por qué? Porque la forma es limitación para el espíritu y el propósito de exploración del espacio-tiempo por el espíritu es la limitación, explorar la limitación, ver cómo se experimenta no ser respecto de ser, ser absolutamente lo opuesto de lo que se es. Pero la idea de la forma es un símbolo tan importante que vosotros lo habéis utilizado a lo largo de toda vuestra literatura religiosa y de las historias del más allá. Bueno, entre otras cosas porque tampoco nos podemos imaginar una experiencia sin algún tipo de forma. Yo siempre he ponido un ejemplo de poder imaginarse una experiencia sin forma, pero claro, era un ejemplo, era una proyección mía, como dice Seth, y es cerrar los ojos y cuando se escucha mi voz, pues, en fin, pensar que mi voz aparece sola en la mente y que tú no tienes ni cuerpo, ni lo tengo yo, ni te rodea nada más que esa sensación de ser y de poder interactuar y escuchar mis pensamientos en tu mente. Pues eso sería un ejercicio. Pero vamos, como dice Seth, lo hemos utilizado el concepto de la forma a lo largo de toda nuestra literatura religiosa y de las historias del más allá. Aquí, pues bien, sí, en el ejemplo que digo yo no hay ningún tipo de forma, nada más que escuchas pensamientos en tu mente que no son tuyos y eres consciente de que no son tuyos y dices, pues este es otro, hay alguien conmigo. Bueno, en fin. En un punto dado, ese cuerpo, se desvanecerá también con los otros símbolos. Bien, hubo un tiempo, hablando en vuestros términos, anterior a la fabricación de los símbolos, antes de la exploración del espacio-tiempo, o en niveles muy incipientes de la exploración del espacio-tiempo. Un tiempo tan separado de vuestra idea de la realidad que solo en las áreas más protegidas del sueño, solo cuando estás en el sueño profundo, pues ya estás en un viaje astral por ahí, en turismo multidimensional, que es cuando no te mueves en absoluto, o sea, estás quieto completamente, estás inerte, nada más que manteniéndose las funciones fisiológicas del cuerpo, respiración, digestión, etcétera, etcétera. Y además, en esas fases es cuando el cuerpo se restaura energéticamente del desgaste producido en el día a día.
Hubo un tiempo, anterior a la fabricación de los símbolos, tan separado de vuestra idea de la realidad, que es la actual física, que sólo en las áreas más protegidas del sueño podría volveros algún recuerdo de él. Un curso de milagros habla de una musiquilla que podemos oír cuando estamos deconstruyendo la personalidad egoica. A vosotros os parece que sin los símbolos sería como un no existir. Claro, estás ahí en medio de la nada sin percibir nada físicamente, pero percibes muchas otras cosas que son imposibles de explicarnos ahora mismo. Lo cual es una deducción bastante natural teniendo en cuenta cuán orientados estáis hacia los símbolos. El ritmo de Jane había sido rápido desde el descanso y continuó de esa manera, aclara Rob aquí en medio de la transcripción. Esos estados de conciencia que ocurren después de la muerte, las experiencias cercanas a la muerte, sin volver o volviendo, son diferentes experiencias. Si vuelves, pues parece que no has llegado hasta donde puedes llegar si te mueres y no vuelves, claro. Estos estados de conciencia que ocurren después de la muerte tratan todos ellos con símbolos, aunque hay más libertad en su uso y más comprensión de su significado. Claro, es en otro nivel menos rígidamente diseñado que este, es el astral. Aunque hay más libertad en el uso de los símbolos y más comprensión de su significado. En el astral no es como en el físico material, que sí, tú creas tu realidad y lo cambias todo, pero no te da la sensación de hacerlo instantáneamente, sino que a lo largo de tu vida vas construyendo tu realidad. Pero en el astral es instantáneo. Ahora me imagino esta casa. Y ahora me imagino un cuerpo diferente. En el astral elevado, porque en el astral bajo se sigue con las limitaciones de lo físico material. El astral elevado. Los símbolos en los estados de conciencia más altos, en cambio, ya pues densidades muy elevadas, los símbolos ya no son necesarios y la creatividad tiene lugar sin hacer en absoluto uso de ellos. Bueno, niveles ya cercanos a la fuente. Es evidente que ahora no podéis conocer ese estado de conciencia, no, pero podéis estar al tanto de cómo aparecen los símbolos ante vosotros. Esto es lo que nos quería decir Seth. Vale, no podemos imaginarnos lo que son estados de conciencia muy elevados, pero sí podemos empezar a relacionarnos con los símbolos que aparecen ante nosotros y conocer algo más de ellos de lo que habitualmente hacemos, que es cero, nada. Saber qué son símbolos y saber lo de fuera, qué está indicando que representa dentro. Es que en esto se basa la terapia espiritual de un curso de milagros, precisamente, en darse cuenta de, ante la percepción de una situación, suceso u objeto, qué implica esa percepción desde su origen proyectado hacia afuera. ¿Qué tengo en mi mentalidad para que yo esté viviendo este acontecimiento? Seth aquí dice, en este punto, muy simultáneamente con un curso de milagros que se publicó por la misma fecha en la que apareció Habla Seth 2, ¿no? El año 72, más o menos. Pues ya hablaban exactamente de lo mismo. Hay muchos símbolos en tu vida que son resultado de la proyección de tus ideas, creencias, emociones y sentimientos, que están precisamente reflejando cuál es tu mentalidad, qué tienes en tu interior, para saber qué puedes cambiar. Porque siendo la mentalidad, principio de mentalismo, origen de toda realidad, siendo el pensamiento, siendo la creencia, siendo la idea, origen de otra realidad, para cambiar mi realidad tengo que cambiar mi mentalidad.
mi sistema de creencias o mi sistema de ideas. Pues por eso dice Seth, empezad a daros cuenta de qué significan los símbolos que tenéis a vuestro alrededor internamente. Es evidente que ahora no podéis conocer ese estado de conciencia elevada, el que decía antes, pero podéis estar al tanto de cómo aparecen los símbolos ante vosotros, tanto en la vida de vigilia como en el estado de sueño, y aprender a conectarlos con los sentimientos que representan. Aprenderéis que ciertos símbolos aparecen personalmente ante vosotros en los distintos estados de la conciencia, y ellos os pueden servir como punto de referencia en vuestras exploraciones. Claro, primero identificar los símbolos más claros, los que más se te repiten. Pues a mí siempre me aparece la imagen de, en fin, yo qué sé, el sol o cualquier otra cosa que te aparezca frecuentemente. Entonces, bueno, pues ¿qué estaré yo proyectando para que me aparezca esa imagen simbólica? Cuando estoy imaginando cosas que me sorprendo de repente que pienso en ello, o cuando estoy soñando, que también me ocurre. Ellos os pueden servir como punto de referencia en vuestras exploraciones. Cuando Ruburt está a punto de salir de su cuerpo desde el estado de sueño, por ejemplo, un viaje astral, con frecuencia se encontrará a sí mismo, ya sabemos que Seth le llama a Jane Ruburt, que es un personaje masculino en la última vida física de Seth. Por eso habla de Jane en masculino. Cuando Rubur está a punto de salir de su cuerpo desde el estado de sueño, por ejemplo, con frecuencia se encontrará a sí mismo en una casa o en un apartamento desconocidos que le ofrecen la oportunidad de hacer esa exploración. Se va de viaje astral y aparece en un apartamento que no es el suyo. Eso es un símbolo, dice Seth. Aunque las casas y los apartamentos son siempre distintos, el símbolo es siempre una señal de que ha alcanzado un punto de conciencia particular y de que está listo para entrar a otro estado de conciencia. Es decir, que cuando Jane está soñando con que está en otra casa, ya puede empezar a interpretar que va a hacer un viaje astral. Porque ese símbolo representa que está empezando a cambiar de conciencia. Esto es lo que dice Seth que hagamos todos nosotros. Que nos fijemos. Vamos a seguir viendo cómo lo desarrolla, porque esto puede parecer a priori un poquito difícil, pero nos lo está recomendando Seth que lo hagamos, por algo será. Cada uno de vosotros tiene ciertos símbolos particulares que le sirven para el mismo propósito, pero a no ser que hagáis un esfuerzo de autoexploración, estas señales simbólicas no tendrán ningún sentido consciente. Que luego es interesantísimo cuando ya dices, anda, pues voy a hacer caso de lo que dice Seth y voy a empezar a darme cuenta de qué símbolos aparecen constantemente ante mí en estado consciente o de sueño, para intentar descubrir qué representan en mi interior. Esto es muy interesante. 2236. Bueno, pues vamos muy lentos, pero llevamos 48 minutos, hoy había mucha explicación que dar, todo esto, bueno, pues requería unos antecedentes y es bastante técnico, pero nos vamos a quedar aquí, en este punto 2236, porque si no, este vídeo va a ser absolutamente intratable de largo. Con lo cual, en la página 113, segundo 2236, aquí lo dejamos y continuaremos en la siguiente sesión. Hasta entonces, prospector.